Una nueva emisión por Conclusión TV de Aquí Estamos. Nuestro programa, no me acuerdo qué número, pero lo que quiero rescatar de este tiempo es la disponibilidad de nuestros invitados, los temas que hemos abordado y los cuantos temas que tenemos pendientes. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Edgardo? Como vos decís, muy diversos los temas que venimos tratando cada semana, y el de hoy es más que interesante. Este tema de migrar, el derecho a migrar, la posibilidad de trasladarse de un lugar hacia otro, y hay muchas razones. Hay razones políticas, hay razones económicas, hay razones laborales. Bueno, vamos a repasarlas. Hay mucho para hablar sobre este tema de migraciones. ¿Cómo es nuestro país? Nos preguntamos, ¿no? Siempre pensamos que somos receptivos o creemos. Bueno, vamos a preguntarle. Somos friendly. Exacto. Vamos a preguntarle al especialista que tenemos convocada en la jornada de hoy. Bien, vamos a presentar a Mariana García, que es politóloga, directora del Grupo de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Políticas de Migraciones Internacionales, fue directora de la Delegación Rosario de Migraciones, coordinadora regional del programa Patria Grande, profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario, de nuestra querida universidad. Y la ley de migraciones es la 25871, que fue sancionada en el 2003. Ahora le preguntamos a Mariana. ¿Cómo te va, Mariana? Buenas tardes, muy bien, ¿y a ustedes? Gracias por atendernos. Ya te dimos las gracias antes en privado, ahora lo hacemos en público. Es todo un tema, migraciones. Yo debo confesar que de migraciones no sé nada. Sí sé que Rosario tiene muchas personas que vienen de otros países, Brasil, Haití, de algunos países de África. De por sí tenemos de nuestros países limítrofes, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile. Argentina para mí es receptiva. Y aparte lo dice nuestra Constitución, todo aquel que quiera habitar el suelo argentino, ¿no? Y no le pone condiciones, o por lo menos hasta donde sabemos. Pero ahora lo charlamos con Mariana. Esa sería una buena pregunta. ¿Cómo somos como país? ¿Cómo es nuestra política migratoria, digamos, si la comparamos con otras? ¿Y cuál es tu opinión sobre el tema? Bien, obviamente la política migratoria va cambiando conforme los distintos enfoques políticos, le hace gobiernos o no. Si pudiéramos decir en términos generales, el patrón migratorio, empezaría por eso, el patrón migratorio, es decir, cómo se compone nuestro país migratoriamente, podría decirse que Argentina es y ha sido un país de inmigración transatlántica y regional, fronteriza, transfronteriza, etcétera, pero también es un país de emigración. Es decir, han partido y siguen partiendo argentinos por migración laboral, por migración científica, por exilio y expulsión, digamos, razones de sobrevivencia política, principalmente durante las dictaduras, pero también ha habido exilio en otros periodos gubernamentales que no son definidos estrictamente como tal. Y si nosotros podemos decir, somos abiertos, somos cerrados, efectivamente, la República Argentina como tal, o nuestro país a partir del proceso que va desde la Declaración de Independencia, la Revolución de Mayo, hasta fines del siglo XIX, sí se trazó una política migratoria en función de lo que dice nuestra Constitución, como decían ustedes, y luego lo que fue la Ley de Migraciones y Colonización, que sí era una política de puertas abiertas, pero con un enfoque eurocéntrico, es decir, se pretendía que viniesen principalmente europeos del norte, de países avanzados, para efectuar una modificación demográfica y colocar a la Argentina en el mercado de trabajo global. Por lo tanto, se abre la puerta, esta política migratoria masiva tiene sus resultados porque coincide
con un momento donde Europa está viviendo un proceso de superproducción y de superpoblación. Por lo tanto, vienen aproximadamente 14 millones de inmigrantes entre fines del 19 y pasada la primera década del 20, de los cuales retornan también más o menos la mitad a sus países de orígenes. Y viene la migración del sur, no la migración de Europa del Norte, una migración que tenía problemas de inserción en el mercado de trabajo, muchas veces analfabetismo, porque no existía la educación general y universal como existía en nuestro país en el siglo XIX. Entonces, en esos términos, sí fue hasta así, a mediados del siglo XX, un país de inmigración transatlántica, europea, asiática y africana. Luego, a partir de los indicadores, principalmente el censo, muestra que a partir, la medición de entradas y salidas de nuestro país, muestra que un conjunto de argentinos marcante desde el punto de vista numérico empieza a abandonar la República Argentina a partir de la década del 50, es decir, empiezan procesos emigratorios masivos que se engrosan con la década del 60, las persecuciones ideológicas, la noche de los bastones largos, y se profundizan significativamente durante la dictadura cívico-militar con el exilio, que afectó por más o menos se calcula a más de 250.000 argentinos. Los procesos de crisis económica aumentaron la partida de argentinos, figuremos alrededor de 1990, 1999, 2001, 2003, que también se da una gran ola masiva de emigración argentina por la crisis económica, y esa imposibilidad del mercado de trabajo en la República Argentina de incorporar mano de obra, ¿no? Persecución política y crisis económica. Por lo tanto, Argentina es un país de inmigración y también es un país de emigración. En algún momento del comienzo del siglo XX, como señalabas, en algunos casos, por cuestiones políticas, se aplicó lo que me parece, si mal no recuerdo, se llamó la ley de residencia, ¿no? Bien, seguida a la famosa ley Sáenz Peña, que motivó la gran venida de migración transatlántica y que tuvo sus efectos marcantes en la demografía argentina, en el mercado de trabajo, en la producción, en el sindicalismo, en la familia. O sea, la presencia de inmigración modificó la República Argentina para siempre. Fíjense que un dato que tiraba Di Tella, Torcuato, y decía que la composición de las dos principales clases más dinámicas de la República Argentina en el siglo XX eran de origen inmigrante: el empresariado surgente y la clase obrera. No nos olvidemos tampoco, porque hace la cuestión demográfica también, que siempre se recibieron migraciones fronterizas o transatlánticas, y de que antes que existieran los estados-nación, la población de los pueblos originarios migraba por todo este territorio. Es más, algunos tenían como ritos vitales la migración en algún momento de sus vidas. Una migración interna, ¿a eso te referís? Me refiero a la migración de los pueblos originarios, claro, y a la migración después de los estados cercanos a la República Argentina. Claro. Que los procesos de movilidad humana fueron dinámicos siempre. La migración no es una rareza en la especie humana. La migración es un impulso tan fuerte como el de asentarse y formar sociedad. Claro. Lo vemos como un fenómeno extraordinario a partir del surgimiento de los estados-nación, pero eso es hace 5 o 6 siglos, no hace mucho tiempo, que es una rareza. Lo que estudiábamos como los nómadas o nómades, ¿no? Los que se movían de acuerdo a los climas, a lo que podían cazar, a lo que se podía cosechar y demás, ¿no? Mariana, también.
Respecto a lo que es la migración, mencionaba los países limítrofes, ¿qué pasa con el Mercosur? Nosotros tenemos gran inmigración de lugares cercanos como Paraguay, Bolivia, Perú. Digo, hay colectividades muy importantes en la zona, digamos, respecto a esta posibilidad de los países cercanos y limítrofes, como vos mencionabas. Bien, lo que marca el Mercosur, digamos, que es un proceso de integración que viene desde la década del 30 en sus evoluciones o sus antecedentes, ¿no es cierto? Entonces, a partir de que en el Mercosur se empieza a hablar de la necesidad de la libre circulación de las personas o de los trabajadores, se va avanzando el proceso de integración regional y política hasta suscribirse el Acuerdo de Libre Residencia Mercosur en el año 2002. En el año 2002 y 2003, conjuntamente con este gran proceso migratorio, se modifican algunas cuestiones que hacen a la política migratoria. Una es la que mencionaba Edgardo, que es la sanción de la Ley de Migraciones, que es un hecho muy importante porque consagra el derecho humano a migrar como inalienable a la persona. Entonces es un cambio significativo. Y otra es el Acuerdo de Libre Residencia Mercosur, que marca que cualquier persona, por el hecho de haber nacido en alguno de los territorios que integran el Mercosur y estados asociados o Mercosur ampliado posteriormente, tiene derecho a residir libremente en cualquiera de los territorios. Y Argentina es la que abre inicialmente las puertas como uno de los principales países receptores, pero también lo es Chile y también lo es Brasil en la región, hacia la migración. Esto motivó que mucha migración que ya venía lo siga haciendo de modo regular, porque pudo tramitar su residencia a partir de estos criterios migratorios Mercosur. Y motivó, sí, nuevas corrientes migratorias que también hubieran venido, pero hubieran quedado en situación irregular. Hoy nos vemos, sí, una realidad migratoria nueva. Si vemos el censo del 2010, por suerte el año que viene vamos a tener nuevos datos, el porcentaje de inmigración en la República Argentina es inferior a un 5%. Las corrientes principales ya son de origen sudamericano. Y en estos 10 años también se introdujeron corrientes nuevas, se profundizó la venida de chinos, se profundizó la venida de personas de África, también nuevas corrientes se aceleraron, por ejemplo, el caso de haitianos, y también venezolanos y colombianos vinieron a Rosario y pudieron acogerse a la radicación vía Mercosur. Tenemos una nueva realidad migratoria, esa realidad podrá ser ponderada con mayor exactitud el año que viene a partir del censo nacional. Mientras mencionabas las corrientes migratorias desde Argentina a otros países en medio de crisis económicas, políticas, uno como residente que se ha mantenido aquí, hemos notado que en medio de esas crisis de los países limítrofes seguían viniendo a la Argentina, ¿no? Lo que era problemático para los argentinos por ahí no lo era para los habitantes del Mercosur, en momentos incluso que el Mercosur todavía no existía, allá por el año 76, que era apenas un esbozo, que recuerdo en uno de los discursos del general Perón algo mencionó de lo que después se llamaría Mercosur. Claro, por eso hablaba de los antecedentes del proceso de integración política. Proceso de integración política que se aceleró las primeras décadas del siglo XXI por decisiones políticas y por gobiernos afines o con una ideología que privilegiaba la integración regional y política. La migración, Argentina ha sido un país de recepción de migrantes internos e internacionales, o regionales y extrarregionales. Y en este sentido, no son muy significativos los valores de la migración. Argentina es un país que no tiene mucha población, que está en decrecimiento demográfico, tiene comportamiento demográfico de muchos países europeos o de Estados Unidos, o sea, pierde población por natalidad, digamos, por la reducción de su tasa de natalidad, y sí la migración cumple un rol de completar demográficamente a nuestro país. Por supuesto, no solo cumple ese rol, también enriquece nuestra cultura, nuestra ciencia,
también genera desarrollo, también da trabajo y aporta los impuestos. Lo pensaría yo así en esos términos, como me lo planteas vos, ¿no? Me parece que sí es un país de inmigración, pero es un país que no le sobra migración, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. En el caso de las crisis, hay diversos comportamientos que son complejos. Yo me acuerdo de la crisis del 2001, 99-2001, había mucha migración regional y extrarregional, peruana, rumana, que quería partir inmediatamente en la República Argentina. Estaba desesperado. Muchos hasta provocaban ciertos procesos administrativos de expulsión para poder llegar rápidamente a su país de origen. Y luego veías otros comportamientos, por ejemplo, la migración de origen chino que venía a este país a invertir en supermercados. Entonces, es como que uno se pregunta, ¿cómo van a invertir acá? ¿Cómo se va a invertir acá? Y bueno, sí, a veces otro aspecto, matices. Otro aspecto que se da tiene que ver también con la posibilidad de formación, ¿no? Digo, nuestra universidad en el contexto latinoamericano es la única universidad pública y esto hace realmente atractivo la posibilidad de formación, ¿no? Hay también, nuestra universidad ha generado programas de internacionalización, generando convenios con instituciones madres que vehiculiza esta posibilidad de intercambio. Me parece que ahí hay también un aspecto a considerar de esa posibilidad, ¿no?, de formarse, de estudiar de parte de los extranjeros que vienen. Sí, son dos cosas. O sea, Argentina tiene una larga tradición también, que proviene del siglo XIX, en políticas universales. Políticas universales de otorgamiento de la ciudadanía, de registro civil, de la educación. Entonces, hay una larga tradición en este plano que permite mirar al otro como parte de lo mismo. Es decir, la población como, esto no quiere decir que no existan circunstancias de discriminación, como mencionaba Edgardo, la ley de residencia, la ley de defensa social, el reglamento de la ley Sáenz Peña el 23, el bando militar de la dictadura cívico-militar en el 76, fueron leyes absolutamente expulsivas del migrante y violatorias de los derechos humanos de los mismos. O sea, ha habido una tensión en Argentina entre una cosa y la otra, pero sí hay una de las tradiciones, es una tradición de política migratoria abierta. En este contexto, la posibilidad de nuestra universidad de recibir a los migrantes, de nuestra universidad y de muchas de las universidades públicas de la República Argentina, en función de las luchas de muchos, porque tampoco son procesos que se dan automáticos, digamos, la reforma del 18 y después la decisión en la década del 40-50 del gobierno de Perón de otorgar la gratuidad para la educación, son medidas que son absolutamente, que garantizan el derecho humano a estudiar para el conjunto de las personas, no solo para los argentinos, sino para los migrantes o les migrantes, ¿no? Entonces, en este sentido, la educación universitaria, que a pesar del deterioro tiene un prestigio importante, es un factor de atracción de las migraciones. El proceso de internacionalización de nuestras universidades también lo es, pero en realidad la Universidad Nacional de Rosario, antes la del Litoral, eran universidades que se nutrían de la migración y se siguen nutriendo de la migración. O sea, es imposible pensar el desarrollo científico en la República Argentina, en Estados Unidos, en el mundo, sino con el componente migrante. De la filosofía lo mismo, la matemática, o sea, el arte, el derecho. Mariana, vos que has cumplido función, digo, como directora de la Delegación Rosario de Migraciones, ¿cómo es el tema de la cuestión de trámites y demás? Digo, siempre se ponen en cuestión las dificultades para llegar a un país o no. ¿Cómo estamos en ese sentido como país? Hablábamos de la apertura o no con respecto a las cuestiones de leyes, pero las cuestiones de trámites, ¿eso sigue siendo un impedimento? ¿No? ¿Hemos ajustado en todo este tiempo? Vos has hecho un repaso histórico muy largo de cómo ha sido la relación de la Argentina con la migración.
Bueno, muchas veces los impedimentos administrativos obstaculizan el cumplimiento de las leyes y las políticas migratorias. Es muy complejo la relación que existe entre la autonomía política de algunas burocracias y la direccionalidad política que le quiere dar, por ejemplo, un gobierno o a una política migratoria. Eso ahí suele haber a veces un hiato que, bueno, justamente es absolutamente salvable con voluntad política. Yo recuerdo, digamos, en algún momento cuando se implementó el programa Patria Grande, sí se agilizaron los trámites administrativos que se tenían que hacer en cada, por ejemplo, los consulados de los países de origen, o ya sea certificado de antecedente, partida de nacimiento, pasaporte o DNI. En ese momento se agilizaron de modo virtual, sí, la ejecución de este tipo de trámites. Ahora tengo entendido que también se hizo, digamos que se aceptan mucha documentación en línea, y en lo que hace al cumplimiento de la norma, digamos, Argentina tuvo un retroceso desde el punto de vista migratorio durante el gobierno anterior, digamos, el gobierno que fue del 15, porque hasta allí se había implementado la ley de migraciones, el reglamento de migraciones en el año 2010, un conjunto de normas migratorias muy importantes como la ley de refugio, la ley de tráfico y trata de personas. Al mismo tiempo, los organismos internacionales de carácter regional también habían avanzado mucho en lo que era la política migratoria, inclusive se había llegado a avanzar hacia la ciudadanía sudamericana, pero hubo un retroceso a partir del 15 con un conjunto de medidas restrictivas o barreras a la migración. Inclusive se llegó a hablar de cárcel de migración, se sancionó un decreto, el decreto 70 del 2017, que justamente impedía el desarrollo de la ley de migraciones. Ese decreto fue declarado inconstitucional y hace unos pocos meses cayó por su peso. Pero todavía han quedado impedimentos de ese periodo y de otros, como por ejemplo, durante ese periodo la población haitiana que tenía un convenio Haití-Argentina de liberalización de visas que venía de la década del 80, se volvió a aplicar las visas para las personas de origen haitiano, cuando no representan absolutamente para nada una población de volumen que no se pueda gestionar ese tipo de migración en la República Argentina. Aparte es tan difícil llegar desde Haití hasta Argentina que bueno, no tendría sentido esa medida. Todavía arrastramos un conjunto de barreras migratorias de la anterior política migratoria que son difíciles de gestionar, profundizada por la situación durante la pandemia y algunas demoras que hay, por ejemplo, en el proceso de elegibilidad de los solicitantes de refugio, como mucha población, principalmente de origen africano. Cuando hablas de refugio, se trata de aquellos que se lanzan a venir sin ningún tipo de tramitación previa. Bueno, sí, cuando hablamos de refugio hablamos de población que huye de su país, digamos, acorde lo que dice la Declaración Universal de los Derechos de Refugiados de ACNUR, de Naciones Unidas, digamos, población que sale desesperadamente porque corre peligro su vida por razones de persecución religiosa, etcétera. En Argentina tenemos, yo diría en América Latina tenemos una tradición de recepción de refugiados muy importante, así como también hemos emitido muchos exiliados y solicitantes de refugio y asilo a distintos países del mundo y a Latinoamérica. Cuando hablamos de refugio hablamos de un instituto internacional de protección. ¿Esto qué es? Que la niñez, hay muy pocos institutos internacionales de protección, uno es la niñez, otro es el refugio. Quisiera preguntarte tu opinión, cumpliendo distintas funciones en el ámbito académico, por otro lado como funcionaria y seguramente contacto con estas personas que vienen a la Argentina. El tema de la discriminación
es un tema que merece atención y que seguramente uno puede poner demasiado debate, pero bueno, ¿cuál es tu opinión? Somos una sociedad abierta como sociedad, hablamos de trámites, de cuestiones más formales, pero como sociedad somos abiertos a recibir a los extranjeros en este momento. Hablabas de otra realidad en otros momentos, ¿no? Somos abiertos a que eso suceda, lo queremos como vecino, nos gusta como alguien que habita en el mismo edificio donde vivimos. ¿Cómo ves esto a nivel social? Y yo, digamos, me es muy difícil hacer una caracterización. Nosotros lanzamos hace 2 años, dentro del grupo de estudios sobre migraciones, una encuesta apelando a cuál es la idea de la sociedad en cuanto a la participación migrante de estudiantes en la universidad. Esa encuesta la reeditamos ahora el lunes 8 vamos a tirar nuevos resultados en el Congreso de la Democracia, en el Simposio de Migraciones, que después les paso el link. Y en ese momento nos dio que las personas que contestaron la encuesta pensaban que había alrededor de un 30% de migrantes en la universidad, y en realidad los datos eran inferiores a un 4 o 5%. Luego nos vemos cada vez más expuestos a procesos de discriminación. Hubo ahora un hecho muy sonado de una persona mayor que agredió a una persona migrante que viajaba en el colectivo. Uh-huh. Nos encontramos frecuentemente con muchos docentes y alumnos que discriminan a los estudiantes, y los medios masivos de comunicación, perdón por esta englobación, por englobar a todos, digamos, muchos medios hegemónicos trabajan con un discurso totalmente discriminatorio y agresivo, absolutamente agresivo. Entonces, o sea, de violencia verbal hacia las personas migrantes. De violencia verbal en general, si uno ve cualquier canal masivo de televisión, tiene que ver el nivel de violencia verbal que hay, y esa violencia se extiende hacia los migrantes. ¿Cualquier migrante? No. El migrante blanco, europeo, profesional, etcétera, no está. Pero la persona migrante que migra por necesidad, o que migra por estudiar, o que tiene color marrón, o negro, o que es mujer, o que es trans, sí es discriminada. Entonces, no tengo indicadores, pero sí hay datos de la sociedad que marcan que sí existe discriminación en la República Argentina, así como también existen acciones de absolutamente incorporación y tratamiento igual al otro, y hubo políticas específicas de inclusión de la población migrante, de respeto de los derechos de la migración y de respeto de los derechos de las personas. Así también hay discriminación. Pero yo diría que esa discriminación atraviesa la cuestión migrante, sí. Hay un otro que se construye para rechazarlo, pero se profundiza con la barrera social o la clase social o el color. Claro, la discriminación también ocurre incluso fronteras adentro con los propios. Claro, aún más se potencia cuando se trata de alguien que se dice de manera equivocada viene a ocupar un espacio de trabajo laboral o de la universidad, que cuando hicimos la nota con el rector de la universidad, con Franco Bartolacci, algo de este tema abordamos y él dio cifras totalmente distintas a las que circulaban en ese momento, ¿no? Mariana, para ir cerrando, una reflexión tuya sobre un tema interesante. Al principio del programa mencioné que uno no está abordando el tema migraciones todo el tiempo y generalmente lo aborda desde la información, no lo profundiza. Pero tengo por costumbre charlar con algunos extranjeros por dónde trabajan o porque si los encuentro en la calle, esta cuestión periodística a uno le surge y me gusta hablar con ellos. Generalmente están bien en la Argentina, en Rosario en particular, algunos tienen trabajo, otros no, se han insertado bien socialmente, otros resisten a hablar, debo decir eso también. Las barreras del idioma suele ser un problema, pero yo me quedo con que en general
por la percepción que tengo, somos receptivos, la mayoría, y que como siempre los grupos minoritarios que rechazan, que son refractarios, son los menos, pero tienen mayor publicidad. Como dijo ella recién, Mariana, los medios de comunicación no ayudan, como no ayudan en otros tantos temas, y que generan una cuña de dificultad ahí donde no tendría que estar, ¿no? Pero bueno, una reflexión tuya para el final, me fui un poquito largo, pero también me parecía que era parte de esto. Coincido, digamos, todos somos, nosotros en el grupo Migres, que es nuestro nombre de batalla, decimos, todos somos migres, o sea, cualquiera de nosotros en algún momento de nuestras vidas emigró, va a emigrar, emigrarán nuestros hijos, nuestros abuelos. Nuestros abuelos. Entonces, hay que naturalizar la migración como un evento más de la vida, hay que acostumbrarse a vivir y enriquecerse de otras culturas e intercambiarse, porque si uno sigue siendo el mismo, no se desarrolla, no crece, no construye. Quiero dejar la invitación, el lunes en la facultad, en la Siberia, Migres tiene su tercer simposio, Migraciones, Derechos y Diversidad. Van a haber expositores de España que van a hablar del genocidio en el Mediterráneo, van a haber expositores de México, de Uruguay, de Chile, que van a hablar de migraciones trans en Chile. Vamos a tener participantes de modo virtual y de modo presencial, y cerramos con un show en el Zoom de arquitectura de cumbia colombiana del colectivo Colombia Rosario, que no se pueden perder. Les paso el link para que lo difundan y les agradezco esta comunicación. Bueno, ¿algo más de tu parte? No, gracias Mariana por tu tiempo y por estas reflexiones que nos interesaba tener sobre este tema que nos importa, porque bueno, como vos decís, cada vez tenemos más migrantes, y me parece que el tema es ese, justamente, aprender de otras culturas, estar abiertos, no ser cerrados. Me parece que esa es la clave. Gracias. Gracias Mariana también. Alguna vez dije, a lo mejor con error, pero si algún plebeyo se animó a subir el muro del castillo para encontrar a la doncella, y de ahí pudimos salir de una sociedad solamente de la realeza, que vengan a nuestro país, me parece bien. Yo tengo hijos y hermanos afuera, no siempre te reciben de la mejor manera, pero también se han insertado socialmente y trabajan. Me parece que las fronteras son un problema político y no del humano en particular. No. Son límites geográficos, no tienen que ser de cabeza. Pero las cabezas a veces generan límites absurdos, ¿no? Totalmente. Me parece una experiencia que no nos podemos perder, conocer cosas de otra cultura, Me parece que de eso se trata. Las comidas, la música. tantas cosas. ¿Nos reencontramos la semana que viene? Sí, no sé con qué tema, pero seguro que será interesante. Sí, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. La semana que viene.